Vamos a estimar ahora el trabajo que se ahorra en un ciclo frigorífico por compresión cuando se comprime en dos etapas, aprovechando el vapor saturado que sale de la primera etapa de expansión para enfriar el vapor sobrecalentado que sale de la primera etapa de compresión. El esquema, recordémoslo, era así. Tenemos la presión de alta, la presión de baja, la presión y temperatura intermedia. Si comprimiéramos en una etapa, la evolución sería esta, y comprimiendo en dos etapas, la evolución es esta. Vamos a ver qué nomenclatura usamos para ser consistentes con la que utilizamos cuando analizamos lo que pasaba al lado izquierdo en la expansión en dos etapas. Esto es P sub 1, T sub 1, esto es P sub M, T sub M, XM. Interesa el título con el que sale el vapor de la primera etapa de expansión, ¿no? Y esto es P sub 2, T sub 2. Llamamos a este punto 2, en correspondencia con P sub 2 y T sub 2. Entonces este punto es 3, la salida de la primera etapa de compresión, y llamamos 4 a la temperatura intermedia, a la intermedia entre T sub 3 y T sub M, a la que sale el vapor sobrecalentado de la cámara de mezcla, en donde mezclamos el vapor saturado que separamos de la salida de la válvula de expansión de alta presión con el fluido refrigerante que sale de la primera etapa de compresión. Llamamos este punto 5 y 6 el punto en el que emergería el vapor sobrecalentado si comprimiéramos en una sola etapa. El trabajo que ahorramos al hacer 2, 3, 4, 5 en vez de 2, 6 es un valor positivo que resulta de restar dos valores negativos. Uno, el trabajo en dos etapas, que es un valor negativo porque es trabajo recibido por el sistema, menos el trabajo en una etapa, que es un valor negativo de módulo mayor, y por lo tanto la diferencia da un valor positivo. Para evitar manipular tantos signos negativos, nosotros vamos a escribir todas las cantidades a la derecha de esta igualdad de manera que resulten positivas, es decir, vamos a escribir los módulos. Primero, el trabajo en valor absoluto que deberíamos realizar si comprimiéramos en una sola etapa es H6 menos H segunda 2. Le ponemos el doble tilde, el supraíndice, para hacer explícito que se trata de la entalpía de saturación. Y ahora le restamos en valor absoluto el trabajo que debemos realizar cuando comprimimos en dos etapas. En la primera etapa el trabajo es 1 menos XM por H3 menos H segunda 2. Y en la segunda etapa es H5 menos H4. ¿Por qué 1 menos XM? Porque cuando comprimimos en dos etapas, en la primera etapa de compresión, la masa circulante es 1 menos XM, porque hemos separado XM para mezclarlo con el vapor sobrecalentado que sale, de manera que la masa que queda circulando por la segunda válvula de expansión, por el evaporador y por la primera etapa de compresión es 1 menos XM. Si ahora distribuimos aquí
H3 menos H segunda 2 con este 1 de 1 menos XM, vamos a poder simplificar este H segunda 2 negativo con este que va a quedar positivo. Lo hacemos. Menos H3 menos menos más H segunda 2, y acá volvemos a escribir menos menos más XM H3 menos H segunda 2 menos H5 menos H4. En la segunda etapa, la masa que circula es toda. Bien, acá cancelamos este H segunda con este H segunda, y acá podemos volver a escribir L'A, y voy a agrupar y ordenar los sumandos en el lado derecho de la ecuación de otra manera para hacer explícito algo que les quiero hacer notar. Pongo primero H3 menos H segunda 2, y aquí pongo más H6 menos H3 menos H5 menos H4. Este es el trabajo ahorrado. Fíjense que pasé adelante este término porque este es el trabajo que ahorramos en la primera etapa. ¿Por qué ahorramos este trabajo en la primera etapa? Porque este salto del tápico H3 menos H segunda 2 es coincidente en ambas formas de compresión, en una y dos etapas. Pero en dos etapas la masa que circula es XM menos, y por lo tanto ese es el ahorro. Con el mismo salto del tálpico ahorramos la masa que no circula. Ahorramos comprimir la masa que no circula, y este es el trabajo ahorrado resultante. Y estos dos que se restan resultan ser, fíjese, HC menos H3 es el trabajo que restaría ser si comprimiéramos en una sola etapa. Y H5 menos H4 es el trabajo que efectivamente realizamos en la segunda etapa de compresión. Pero la diferencia de estos dos trabajos es el trabajo neto de circulación en el ciclo 3, 4, 5, 6. ¿Por qué trabajo neto de circulación? Porque en 3, 4 y en 5, 6 no hay trabajo de circulación, porque la presión es constante y por lo tanto no hay área subtendida contra el eje de ordenadas. El trabajo neto de circulación es igual al trabajo neto de expansión y es igual al calor neto, o sea, el área de este ciclo, que sería un miniciclo Joule-Brayton. Y efectivamente esta área se resta del área de todo el ciclo, y por lo tanto está claro que es el trabajo que ahorramos en la segunda etapa. Bien, esta es entonces el trabajo total ahorrado, y si estuviéramos resolviendo un problema numérico podríamos comenzar a calcular. XM, el título, ya sabemos cómo calcularlo, lo hemos recordado en el bloque anterior cuando analizamos la zona de expansión. Ahora, para obtener un valor cuantificable, vamos a hacer hipótesis adicionales. Fíjense, todos estos puntos, 2, 3, 4, 5, 6, están de la zona de vapor saturado a vapor sobrecalentado. Si hacemos la aproximación para hacer una estimación de la importancia de este trabajo ahorrado, digo, si
hacemos la aproximación de suponer que el fluido refrigerante se comporta como un gas ideal en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6, todos estos saltos entálpicos para un gas ideal son iguales a el calor específico a presión constante por el salto de temperatura. Vamos a escribirlo así. Entonces, L' resulta ser igual a C sub P, fíjense, C sub P va a estar en todos los paréntesis, porque va a ser C sub P por delta T en todo, de manera que lo vamos a poder sacar del factor común de los tres sumandos en el lado derecho de la ecuación. Es XM T3 menos T2, H segunda 2 corresponde a T2, más T6 menos T3 menos T5 menos T4. Ahora bien, aquí podemos hacer uso de una información adicional. 6 y 3 y 5 y 4 son puntos de una misma diabática. 6 y 3 por un lado y 5 y 4 por otro son puntos de una misma diabática de a pares entre las presiones P sub 1 y P sub m. Nosotros tendremos entonces que T sub 6 sobre T sub 3 será igual a T sub 5 sobre T sub 4 igual a P sub 1 sobre P sub m a la beta, con beta igual kappa menos 1 sobre kappa. Esto por estar 6 y 3, 5 y 4 sobre una misma diabática entre P1 y Pm. Es decir, T6 sobre T3 será igual a P6 sobre P sub 3, o sea, P sub 1 sobre P sub m a la beta. Y T5 sobre T sub 4 será igual a P sub 5, es decir, P1 sobre P sub 4, es decir, Pm a la beta. Como estos dos cocientes son iguales, podemos operar en estos dos paréntesis. Quedará L' igual a C sub P que multiplica XM T3 menos T2 y acá escribimos T6 menos T3 así. T3 que multiplica a T6 sobre T3 menos 1 menos T4 que multiplica a T5 sobre T4 menos 1. Es decir, L'A será C sub P que multiplica a XM T3 menos T2 más estos dos paréntesis son iguales. Nos quedamos con uno de ellos y sacamos factor común de T3 menos T4, es decir, podemos escribir T3 menos T4 por T6 sobre T3 menos 1 y ahora
nos queda este nuevo paréntesis, la diferencia entre T3 y T4. Pero fíjense, es este salto entálpico que ocurre en la cámara de mezclas a la que convergen XM a la temperatura Tm, 1 menos XM a la temperatura T3 y emerge 1 a la temperatura T4. Es decir, en la cámara de mezclas yo podré decir que C sub P por XM y por T sub M es decir, más C sub P por 1 menos XM por T sub 3 es igual a T sub 4. Entalpías que salen, perdón, C sub P por T sub 4. Entalpías que entran igual a entalpías que salen. ¿Por qué escribir la entalpía así? Bueno, nada más que a los efectos de hacer el balance en la cámara de mezcla y porque resulta más sintética la notación en el contexto de que no me sobra pizarrón, tomo la temperatura de referencia para el cálculo de entalpías en la cámara de mezcla, el cero absoluto. Jamás podría usar esta referencia para calcular la entalpía del vapor saturado seco, porque no me daría lo mismo que el valor que obtengo de la tabla. Lo que ocurre es que aquí no me interesa calcular valores absolutos de entalpía, sino lo que me interesa es obtener T sub 3 menos T sub 4 en función de otras temperaturas. Si operamos aquí, obtendremos que, fíjense, C sub P se va, no importa. Y aquí tenemos T sub 3 menos XM T sub 3. Por lo tanto, pasando T sub 4 de acá, queda T sub 3 menos T sub 4. Y acá queda XM por T sub M. Y XM por T sub 3. Es decir, T sub 3 menos T sub 4 igual a XM por T sub 3 menos T sub M. Haciendo uso de esta ecuación, reemplazo T sub 3 menos T sub 4 aquí por esta expresión y obtengo nuevamente un sumando en el que aparece XM como factor y por lo tanto lo puedo sacar de factor común. L'A queda entonces C sub P por XM T3 menos T2 más T3 menos Tm por T6 menos T3 sobre T3 menos 1. Al reemplazar T3 menos T4 por XM T3 menos Tm, queda XM que puedo sacar de factor común ahora de ambos. Y obtenemos esta expresión. Si distribuimos ahora, obtendremos, vamos a distribuir este producto CP XM T3 menos T2 y acá obtenemos T3 por T6 sobre T3 es T6
Tm por T6 sobre T3 lo dejamos así, menos Tm T6 sobre T3. Y aquí nos queda menos T3 más Tm. De esta forma, fíjense, T3 se cancela porque está una vez sumando y otra restando. Y L'A queda igual a Cp xm. Y ahora queda T6 menos T2. Y aquí sacamos de factor común Tm menos T3, Tm sobre T3, perdón, Tm sobre T3, que multiplica a T6 menos T3. Fíjense que si hacemos Tm sobre T3 por T6 queda este término, y si hacemos Tm sobre T3 por T3 queda Tm. Y positivo porque es el menos, con este menos queda positivo. Pero si ahora tenemos en cuenta que el trabajo que deberíamos realizar si comprimiéramos en una sola etapa, trabajo al que llamamos L, es C sub P por T6 menos T2, podemos obtener una expresión adimensional que nos da el trabajo absorbido, el trabajo absorbido ahorrado, como una fracción del trabajo que deberíamos realizar si comprimiéramos en una sola etapa, es decir, nos da la fracción de ahorro relativo. L'A sobre L será igual a, fíjense que al dividir por Cp T6 menos T2, el calor específico a presión constante se cancela y queda xm que multiplica a 1, porque T6 menos T2 se simplifica acá, menos Tm sobre T3 por T6 menos T2 sobre T6 menos T3. Y cerramos. Vamos a recuadrar esta última ecuación. Esta es la fracción relativa multiplicada por 100, sería el ahorro porcentual logrado sobre el trabajo que debemos entregarle al ciclo frigorífico para absorber la cantidad de calor Q del evaporador. Veamos. Lo primero que podemos ver analizando esta ecuación es primero que no hay problemas dimensionales, todos los factores y sumandos intervinientes son adimensionales, xm es un título, es adimensional, t sub m sobre t sub t es adimensional y está el cociente de todo paréntesis también. Y fíjense,
Tm es menor que T3, porque Tm es la temperatura a la que emerge el vapor húmedo de la válvula de expansión de alta presión, y T3 es la temperatura del vapor sobrecalentado a la misma presión. T3 es siempre mayor que Tm, de manera que este factor es menor que 1. T6 menos T2 es este salto de temperatura que es mayor. Acá me equivoqué en algo. T6 menos T3 sobre T6 menos T2. T6 menos T3 estaba aquí en el numerador y yo dividí por Cp T6 menos T2, entonces T6 menos T2 queda en el denominador y T6 menos T3 en el numerador, y entonces ahora cierro el análisis porque T6 menos T3 es este salto de temperaturas que es menor que T6 menos T2, de manera que estos dos cocientes son menores que 1 y por lo tanto todo este factor que está restándole a 1 es menor que 1, este corchete por lo tanto es positivo y esta fracción entonces es siempre positiva, es decir, independientemente de cuál sea la temperatura intermedia que elijamos, siempre hay un ahorro en el trabajo que hay que realizar para efectuar el ciclo, lo cual resulta evidente desde el dibujo, porque esta área siempre va a existir. Y esa área ya solo es un ahorro, aunque nos olvidáramos de considerar que aquí no circula toda la masa en la compresión en dos etapas. Lo mejor que podríamos obtener es que este segundo término de este corchete fuera igual a 0, porque en ese caso obtendríamos el mayor ahorro posible, que sería igual a XM. Pero podemos ver que este factor nunca va a ser igual a 0, porque para que fuera igual a 0 tendría que ser T3 igual a T6. Pero si T3 fuera igual a T6, XM sería igual a 0, porque si T3 es igual a T6, no estamos expandiendo en dos etapas, y XM es 0. Por lo tanto, este factor nunca puede ser nulo, y el trabajo ahorrado siempre va a ser menor que XM. Si hiciéramos la aproximación grosera de suponer que, así como Tm, este T1 más T2 sobre 2, para maximizar el aumento en el calor absorbido en el evaporador, si hiciéramos la simplificación de que T3 fuera T6 más T2 sobre 2, este cociente de paréntesis sería igual a 1 medio. Y Tm sobre T3 es menor que 1. De manera que podemos estimar que este corchete va a ser menor que 1 y mayor que 0,5, ¿no? Porque estaríamos multiplicando por un número menor que 1 o un número aproximadamente igual a 0,5. Podríamos asumir en primera aproximación, a grosso modo, que el trabajo ahorrado que podemos esperar es del orden de la mitad del título con que emerge, la fracción del trabajo, ¿no? La mitad del título con que emerge el fluido refrigerante de la válvula de alta presión. Podemos escribir esta misma expresión, en términos de las presiones P1 y P2. Para eso lo que deberíamos hacer es introducir
T3 adentro de este paréntesis, entonces queda T6 sobre T3 menos 1, y T3 se va de aquí, y sacar a T2 de este paréntesis, con lo cual quedaría T2 por T6 sobre T2 menos 1. Si lo escribimos así, obtenemos una expresión en términos de las presiones. Y acá tenemos en forma más explícita que esta relación depende de las condiciones de diseño, P1 y P2, y de la temperatura media elegida, T(m), de la cual depende P(m). Este es entonces el punto al que vamos a llegar respecto del trabajo ahorrado, porque si quisiéramos encontrar la temperatura media para la cual esta relación alcanza un máximo, tendríamos que derivar esta expresión, tendríamos que además hacer explícita la relación funcional entre xm y t(m), que la tenemos, la hemos calculado en el bloque anterior, pero tenemos además la relación entre P(m) y T(m), que es una relación empírica, es la ecuación de saturación, es la curva de saturación en el diagrama presión-temperatura, que no tiene una expresión analítica, de manera que sería muy complejo tratar de resolver analíticamente cuál sería la temperatura T(m) por la cual esta expresión alcanza un máximo. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer, en todo caso, en algún ejemplo, es calcular el calor adicional retirado, absorbido por el evaporador, cuando T(m) es T(1) más T(2) sobre 2, calcular el trabajo ahorrado en ese caso y después movernos hacia arriba y hacia abajo respecto de esa temperatura a ver cómo cambian estos valores numéricos. Y esto es entonces lo que podemos decir de trabajo ahorrado por compresión en 2 etapas en ciclo frigorífico.